Y en esta mañana voy a tocar un tema que lo he tocado en ocasiones pasadas, pero creo que es sumamente importante volverlo a predicar o a enseñar. Y yo quiero que prestes atención porque este tema trae liberación a las vidas. El domingo pasado estuvimos hablando sobre conociendo a Dios a través de Jesucristo y nos dimos cuenta que muchas de las cosas que se enseñan no cuadran con las Escrituras, cosas que se enseñan que son vacas sagradas para muchas denominaciones, pero cuando tú vas a las Escrituras vas a encontrar que no tienen fundamento. Y hoy voy a estar tocando algo que tiene que ver con el carácter de Dios, cómo es Dios. Y voy a estar hablando sobre una de las doctrinas que más daño le ha hecho a la iglesia. Una de las doctrinas más peligrosas para el cristiano cuando la cree. Y algunos cuando oigan de qué se trata pensarán que lo que estoy hablando es una blasfemia. Pero yo tengo mucho fundamento bíblico para establecer lo que estoy diciendo. Es una de las doctrinas que ha tronchado la fe de muchos cristianos. Y muchos cristianos viven la vida cristiana como lo que será, será. Porque yo no tengo nada que hacer. Porque Dios lo controla todo. Y cuando tenemos esa creencia de que Dios tiene todo el control de todo y de nuestras vidas, pues eso crea en nosotros un estado de quietud, porque de todas maneras yo no puedo cambiar las cosas, porque ya está todo predestinado por Dios y lo que será, será. ¿Cuántos han oído cosas así? Sin embargo, esa es una de las doctrinas más dañinas que hay dentro de la iglesia, especialmente la iglesia evangélica. Todas estas doctrinas le han hecho más daño a la iglesia que el mismo diablo. Porque tu sistema de creencia, tu filosofía de creencia, tiene una importancia extraordinaria en tu vida. Si tú crees mal, estás frito. Si crees la verdad, estás establecido en la verdad te trae, ¿qué cosa? Libertad. Quiere decir que lo que te trae libertad es la verdad, no la filosofía desarrollada por los hombres. Y estas doctrinas vienen y derivan de muchas de las enseñanzas que enseñó el señor Calvino, que una persona que era un teólogo francés, para el siglo XV. Él fue el que estableció muchas de estas doctrinas y han pasado de generación en generación. Y hay denominaciones completas que son calvinistas. Y ellos creen que todo está controlado por Dios, que todo está predestinado por Dios, que algunos se salvarán porque ya Dios determinó que se salvarán, otros se perderán porque ya Dios determinó que se perdieran. Y un sinnúmero de cosas más que no vamos a tocar ahora, pero vamos a tocar las esenciales. Vamos a estar hablando sobre la llamada soberanía de Dios. Y vamos a ver qué es lo que enseña la Escritura sobre ese particular. Porque la connotación que le ha dado la iglesia, especialmente la iglesia moderna, es que la soberanía de Dios quiere decir que Dios tiene todo controlado. Y la Biblia no establece tal cosa. Dicho sea de paso, la palabra soberanía no aparece en la Biblia. Aparece la palabra soberano. Y las veces que aparece la palabra soberano no tiene que ver nada
con control. Lo que tiene que ver es con lo majestuoso y lo poderoso que es Dios, lo independiente que es. No hay nadie que le enseñe. Él es independiente, Él es todopoderoso. No tenemos problemas con eso. Dios todo lo puede hacer. Él es rey. Pero soberano no quiere decir que Él determina todo lo que tú haces en tu vida. Hay cosas que tú las determinas, que tú eres quien toma la decisión de hacerla, arbitrariamente. No tiene que ver Dios con eso, la tomas tú. Dios, cuando creó al hombre, compartió parte de su soberanía con el hombre y le dio lo que nosotros le llamamos, que la mayoría de los calvinistas no creen en él, es el libre albedrío, de que tú escoges. Dios no escoge por ti. Dios te enseña el camino, pero tú tienes que caminarlo. Amén. Pero cuando aprendemos esta enseñanza de la soberanía de Dios absoluta, de que Dios hace lo que le da la gana sin contar contigo, y que tú no tienes nada que ver, que si Dios quiere hacer algo, pues lo hace. Yo me acuerdo que cuando yo comencé en el Evangelio, yo oía a ciertos evangelistas decir, que a mí me chocaba esto, porque ellos decían, yo le pedí al Señor 50 almas, yo le pedí al Señor 100 almas, o 1000 almas, cuando iban a tener una campaña. Y algunas veces, cuando hacían el llamado, estaban y darle. No, porque yo le pedí 10 y tienen que pasar 10. Y si no pasan 10, porque tiene que... Y algunas veces ese manipuleo causaba que gente pasara al frente y en realidad no perseveraban porque solamente era por causa del manipuleo. Porque entonces empezaban, yo le pedí 10 almas al Señor y tú eres una de ellas y estás aquí y no tienes al Señor, tú eres una de ellas y eso ahí atacando hasta que la persona dice, pues déjame pasar porque imagínate. Pero no era porque había convicción del Espíritu Santo, sino por manipulación. Y si Dios determina que la gente va a ser salva cuando Él quiere, pues entonces, ¿por qué no lo salva todo? Si esa es su voluntad. ¿Por qué en vez de pedirle 10 no le pedimos todos? Podemos pedirle a Dios que traiga convicción a los corazones de la gente, pero Dios no puede convertir a nadie. Señor, convierte a mi familiar, convierte. No, Dios puede tratar con él. Pero hay algo que Dios jamás tocará, que es tu voluntad. Eso es sagrado. Y ahí es donde tú tienes tu libre escoger, que muchos no creen en eso. Nosotros no fuimos creados como marionetas. Fuimos creados seres libres, seres pensantes para escoger. Dios te pone lo bueno y lo malo, pero tú escoges. Cuando Dios creó al primer hombre, el hombre escogió lo malo. Cuando Dios puso aquel árbol en el huerto del Edén, con eso demostró que le estaba dando al hombre un libre escoger. Y usted sabe que Dios lo aconsejó, le digo, del árbol del bien y del mal no coma, porque si comes vas a morir. Pues quiere decir que el hombre tenía y usó el derecho, no tan solo tenía, lo usó el derecho de escoger. Y escogió el mal. Desobedeció a Dios. Si Dios hubiese tenido el control y la voluntad de Dios no era esa, pues el hombre no hubiese tocado aquel árbol, ni el fruto. Pero como tenía su libre escoger, y Dios tenía que dejarlo. Porque de lo contrario, entonces era mentira que le estaba dando a escoger. ¿Cuántos pueden entender? De igual manera, a nosotros Dios nos dice el camino, pero no te obliga a caminarlo. Tú tienes que tomar de tu voluntad para hacerlo. Tu voluntad no puede ser tocada ni por Dios, ni por el diablo, ni por nadie, a menos
que tú no cedas tu voluntad y decidas obedecer. Dios te puede seducir, al igual que el diablo te puede seducir. Dios te puede traer convicción, pero tú decides. El diablo te puede seducir y tú decides si le sigues o no. ¿Sí o no? Amén. Pero el diablo no te puede coger y obligarte a hacer nada. El diablo no pudo obligarte a tú estar aquí en esta mañana. Y la voluntad de él es que tú no estés aquí. Y mucho menos que escuches esto. Porque una de las áreas donde el diablo tiene sus mayores logros es en la ignorancia. Cuando hay cristianos ignorantes de sus derechos, cuando hay cristianos ignorantes de la palabra, el diablo tiene una ventaja sobre ellos extraordinaria. Porque el pueblo perece por falta de conocimiento. No es por falta de oración. Usted puede orar mucho, usted puede ayunar mucho y eso es bueno. Pero si usted no tiene conocimiento, el enemigo lo puede engañar. El enemigo puede crearle un fundamento donde puede tronchar tu fe. Y este tema de lo que vamos a estar hablando, sobre la soberanía de Dios, ha tronchado la fe de muchos cristianos. Porque el que cree que Dios tiene todo en control y que Dios hace soberanamente lo que Él quiere, sin nosotros tener que ver nada, pues entonces usted se ve con los brazos cruzados. Y usted llega a la conclusión y usa el dicho bien popular allá afuera, que es: aquí estoy yo como Dios quiere. ¿Verdad que sí? Pero cuando estudiamos las Escrituras vemos que no es así. Esta palabra soberanía no es usada, especialmente en la versión King James, no aparece. Aparece en otras versiones, como en la nueva versión internacional. Pero está hablando sobre, cuando se refiere al Señor Dios, le llama de esa manera. Pero en la Biblia que usted tiene de Casio de Reina no aparece la palabra soberano como tal. Y aparece 8 veces, creo que 8 veces, y las 8 veces no se refiere a Dios, se refiere a reyes, que eran soberanos. Eso quiere decir que eran independientes. La palabra soberanía es independencia. Amén. Usted oye la palabra soberanía, te están hablando de independencia, aunque te lo quieran decir de otra manera, pero es independencia. Quiere decir que quieren ser soberanos, hacer lo que les da la gana, sin que nadie les dé órdenes, ni nadie fiscalice. En la política se usa eso. Cuando alguien habla de la política, habla de soberano, lo que está diciendo: yo quiero vivir como me da la gana, ser independiente y que nadie me dirija. Y en ese sentido, Dios es soberano. Pero hay cosas que Dios no puede hacer. ¿Usted sabía eso? Hay cosas que Dios tiene la capacidad de hacer, pero no las puede hacer. Y una de ellas es tocar tu voluntad. Dios tiene el poder y podría obligarte, pero no lo puede hacer, porque Él mismo se ha limitado. Dios no puede mentir. Tiene la capacidad de mentir, ¿por qué no? Pero no puede hacerlo. El día que Dios mienta, el universo completo se cae, porque todo está sustentado con su palabra. Todo el universo está sustentado con su palabra. Dios no puede mentir. Dios no puede obligar a nadie a ser cristiano, ni que le sirva. Si fuera así, lo haría de una vez por todas y todo el mundo sería creyente. Pero sabemos que no es así. La voluntad de Dios está reflejada en la Escritura, de que Dios quiere que todo el mundo sea salvo. ¿Sí o no? Pero no todo el mundo es salvo. Pero esa es su voluntad. De tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, cuando está diciendo todo aquel que en Él crea, le está dando a la persona el derecho de escoger. ¿Sí o no? Sin embargo, esa fue la voluntad de Dios,
dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, pero ¿cuánta gente no se pierde? Porque no, ellos tienen el derecho de no creer. Así como nosotros tenemos el derecho de creer en Dios, la gente que no cree en Dios tiene el derecho de no creer. Y Dios no lo puede violar. Amén. El diablo no puede violar el derecho que tú tienes de creer en Dios. Él tratará de traer argumentos, seducirte, hacerte dudar de Dios, pero no te puede obligar. Esa decisión la tomas tú. ¿Cuántos de ustedes le han venido dudas? A todos, ¿verdad? Nos han venido dudas. Y nosotros trabajamos con ellas y de acuerdo al fundamento que tenemos, las combatimos. ¿Sí o no? De acuerdo al conocimiento que tenemos, combatimos. La duda viene, puede estar leyendo algún argumento que sale en el periódico o alguien que dice por televisión o por la radio y trata de sembrarte duda, pero el conocimiento que tú tengas es lo que te ayuda a combatir la duda, a llevar esa duda a la obediencia a la palabra. Amén. Si tú permites que las dudas hagan nido en tu cabecita, pues ya tú sabes que va a prevalecer la duda. Pero está de ti permitir o no de que la duda se convierta en una fortaleza. Un pájaro puede volar por encima de mi cabeza, pero está de mí si yo le permito hacer nido en mi cabeza. Amén. Eso es sumamente importante. Pero esta clase de enseñanza le roba al ser humano la fe, especialmente en el área de sanidad divina. Muchos son tronchados su fe creyendo en la absoluta soberanía de Dios, que Dios sana a quien Él quiere y al que no quiere no lo sana. Dicho sea de paso, ya Dios nos sanó a nosotros. Dios no nos va a sanar a nosotros. Ya Él nos sanó, nosotros recibimos por la fe lo que ya Dios hizo por nosotros. Hay gente que no sabe recibir de Dios. Le están pidiendo a Dios lo que ya Dios proveyó. Si ya Dios proveyó sanidad, tú lo único que tienes que hacer es con tu creencia, con tu fe, recibirla y apoderarte de ella. Así como lo hiciste con la salvación. Tú no le puedes pedir a Dios, sálvame, porque ya Dios te salvó. Tú tienes que recibir lo que ya Dios proveyó para ti, que es la salvación. Y lo recibes por medio de ¿qué? De la fe. Así vinimos todos los que hemos venido al Señor, vinimos así de esa manera. Oímos la palabra, fe vino por el oír, creímos la palabra y aceptamos el sacrificio de Jesús y aceptamos su salvación. Pero la salvación estaba provista hace 2000 años. A lo mejor usted se convirtió teniendo 20 años, 30. Yo creo que yo me convertí como a los 30 o 29 por ahí. En el 77 yo acepté a Jesucristo. Pero esa salvación estuvo desde que antes de yo nacer. Estaba provista para mí. Amén. Yo la pude haber recibido mucho antes. Jesús no va a morir por mí para salvarme ahora, ya Él murió. Quiero que entiendan esto bien, porque de igual manera todo lo que ya Cristo proveyó está a tu disposición y tú lo que tienes que recibirlo por medio de la fe. Jesús no va a morir en la cruz para salvar a nadie, ya Él murió. Ahora la gente es la que tiene que creer en ese sacrificio y apoderarse de su salvación. Y de igual manera, la sanidad divina, ya Jesús llevó tus enfermedades, no las va a llevar, ya las llevó. La sanidad divina en realidad no es una promesa, es una promesa para el incrédulo, que tal vez no conoce y alguien que no conozca, pero para nosotros ya es un hecho. Jesús no me sanará, Jesús ya me sanó, ya Él llevó mis enfermedades sobre Él mismo. Por lo tanto, yo me apodero de lo que ya le hizo por mí. Si Él tomó mis enfermedades, yo no tengo que llevarlas.
Por lo tanto, yo recibo la sanidad de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Es ilegal, óigame bien lo que le voy a decir, es ilegal de que un cristiano cargue con enfermedades. Es ilegal. Porque usted sabe que me han preguntado por Facebook qué quiere decir eso, qué quiere mandinga. Esto es bien importante porque esto te libra de condenación. Lo peor que puede haber es un cristiano condenado. Como digo, un cristiano condenado. Que tiene condenación en su mente y no se atreve a orar a Dios. Y algunas veces pues tienden a que otras personas oren. Ora tú por mí porque si es que Dios te puede oír a ti. Tú tienes que desarrollar tu fe a tal grado de que tú sepas que el oído de Dios está atento a tus oraciones. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Usted tiene que apoderarse de eso. Hay gente que son hijos de Dios, pero en sus actitudes parece que no lo son. ¿Ah? Porque no tienen confianza con su Padre. Y entonces se creen indignos. Una de las cosas que el enemigo ha logrado introducir en la iglesia es que los cristianos se sientan indignos. Que desarrollen una indignidad delante de Dios. Yo no sirvo. Ay, Señor, tú eres tan santo y tan santo que yo soy impuro. No, tú no eres impuro. El Espíritu Santo no habita en los impuros. Hello. Y el Espíritu Santo habita dentro de ti. Tú no eres un trapo de inmundicia. Tú no eres un gusano. Me molesta cuando oigo personas tratando de humillarse delante de Dios, degradándose a sí mismo. Me molestaría si mi hijo o mis nietos vinieran donde mí y se degradaran para tratar de agradarme a mí. Y ya no, si mi nieto o mi nieta o un hijo mío me viene donde mí, papá, yo soy un inmundo, yo no sirvo, yo soy un gusano, yo soy un cero a la izquierda. Y pero espérate, para. ¿De dónde tú aprendiste eso? Eso me echaría a mi fango también, ¿verdad que sí? Porque hijo mío, el diablo ha logrado que los cristianos se vean débiles. No, porque nosotros somos débiles. Pues la Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué dice que diga el débil, fuerte soy? Porque de acuerdo a cómo tú pienses de ti, así vas a actuar. Si tú piensas que eres débil, todo tu ser va a actuar con debilidad. Haga un ejercicio para que usted vea, como lo hice yo en una ocasión. Yo llegaba de mi trabajo y tenía que subir una cuesta. Y cada vez que yo empezaba la cuesta, mentalmente yo decía, wow, esta fastidieta de esta cuesta. Chacho, esto me agota. Y efectivamente, cuando ya iba por mitad de la cuesta, ya mis pies no querían, me sentía como una cuesta arriba. Y todo estaba aquí. Un día me di cuenta de eso y dije, no, yo voy a conquistar la cuesta. Yo no voy a pensar de que la cuesta me va a debilitar, que la cuesta está tremenda, que si esto no, yo voy a ir como me voy a hacer. Como que no hay cuesta, como si estuviese caminando en un llano. Anteriormente, cuando caminaba con la mentalidad negativa, llegaba arriba totalmente cansado. Y las piernas como que no me querían responder. Pero cuando cambié mi manera de pensar, subí la cuesta y ni me di cuenta.
y ya estaba arriba. Y no me sentía debilitado, porque mi debilidad comenzó en mi mente. Amén. Y el enemigo quisiera poner en tu mente muchas cosas que debiliten tu fe, que debiliten tus fuerzas, que debiliten tu ánimo, que traigan desánimo. Meter en tu mente cosas negativas que cojan tu estima y la tiren por el suelo, que te creas la peor persona del mundo, la más fea del mundo. Ayer mismo yo estaba viendo una persona que sufre de unas enfermedades que le salen unos tumores. Había uno que tenía un tumor bien feo, una cosa horrible, y el ojo por acá, sí, una cosa horrible, parecía un monstruo. Que tú te encuentras una persona así a medianoche, se te erizan los pelos de todos lados. Si no tiene pelo, echa. ¿Y sabes qué? Trabajaba en un restaurante. Y era una persona totalmente libre. A pesar de que tenía esa cara tan fea, que posiblemente a muchas personas te le podía dar hasta asco verlo. Pero él se decía a sí mismo en el espejo: soy uno de los más bellos del mundo. Y la hija se reía. Él tenía la estima por ahí, porque él tenía que trabajar consigo mismo. Porque cada vez que se veía el espejo, la realidad era que aquello era un monstruo. Y son de esas personas que le salen tumores en todo el cuerpo. Pero él tomó la actitud de valorarse a sí mismo, de darse importancia, y así se proyectaba y la gente lo aceptaba, y había gente que venían que no tenían ninguna clase de defecto y se sentían tremendo al verlo, decir: wow, yo que me quejo. Y yo tal vez me quejo por un barrito, por una verruguita, por una cana, y sin embargo, mire este hombre, con la actitud tan positiva que él trabaja y en un restaurante. Y yo estaba viendo eso y dije: verdaderamente que el potencial que hay en la mente de un ser humano es algo fundamental. Y el diablo sabe eso. El diablo dice: si yo logro entrar en la mente de un cristiano y hacerle ver de que no sirve para nada, de que no es indigno de presentarse delante de Dios, que es un pecador, y hacerle pensar todas esas cosas, ¿qué hago? Lo cautivo, lo esclavizo. No va a tener fe porque se cree indigno. Se cree que Dios él no es lo suficiente bueno para que Dios le oiga. Si Dios fuera a escuchar solamente a la gente súper buena, sería muy poquito, y cuidado sin ninguno, que encontraría que fuera bueno. Amén. Y Él sabe que si Él logra entrar en tu mente y condicionar tu mente, te tiene cautivo. Por eso la palabra te enseña de que tú tomes toda fortaleza, todo lo que se quiera hacer una fortaleza. ¿Usted sabe lo que es una fortaleza? La fortaleza se le llama aquellas murallas que rodeaban una nación, o mejor dicho, una ciudad, como si fuera un fuerte. Eso no dejaba que penetrara nada. Así igualito. Cuando usted tiene una mala estima de sí mismo, usted ha concebido un concepto equivocado de usted mismo, usted ha creado una barrera para que no entre nada positivo en usted. Usted está encerrado en su mundo. ¿Cuánto me sigue? Y el diablo sabe eso. Por eso esta palabra te dice que tú lleves todo argumento a la obediencia, a la palabra, a Cristo. Todo aquello que se quiera levantar por encima de lo que Dios ha establecido, tú lo lleves cautivo, preso, por cuello, como quien dice, a la obediencia a lo que Dios dice. Y así es que tenemos que vivir nosotros. Cada vez que el diablo trata de traer un argumento sobre nosotros, de que no servimos en una área, de que no valimos nada, de que somos incapaces,
tenemos que coger eso y llevarlo a la obediencia a lo que Dios dice de nosotros. El diablo te dice que eres débil y yo le digo, la palabra dice que yo soy fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hello. Ayer leí algo de alguien y me vi tentado yo alguna vez me meto en problemas de contestarle a la gente o le pongo una enseñanza cuando dicen bobería. De que nosotros éramos, no sé si fuera débil. Yo sé que era algo negativo. Y yo me vi tentado, dice, pues no voy a perder mi tiempo, porque si le escribo algo, después empiezan a opinar un montón de personas y empiezan a entrarme un sinnúmero de opiniones. No me voy a meter en ese problema. Pero hay gente que le tronchan la fe a otros con ciertas creencias. Lo que había dicho la persona era que éramos inútiles. Jesús dijo que éramos siervos los inútiles cuando nos creemos que nosotros todo lo logramos por nuestras propias fuerzas. Pero yo no soy inútil porque yo todo lo puedo en Cristo. Ahora, cuando yo me creo que yo soy autosuficiente solamente sin Él, ahí sí Él me puede decir, tú eres un inútil. Cuando Jesús se refirió a eso, es cuando una persona quiere darse toda la gloria de lo que hace sin reconocer que Dios está en el asunto. Y de todo lo que tú puedas hacer, después que termine, eres siervo inútil, porque sin mí nada podéis hacer. Ahora, cuando reconocemos a Dios, que con Él todo lo podemos, no somos inútiles. Porque eso puede crear una fortaleza dentro de ti y una justificación para no hacer nada. Igual que cuando tú crees que la soberanía de Dios es absoluta, de que Dios decide todo, pues tú dices, pues yo no puedo decidir nada. Entonces la fe totalmente se anula. Porque ya no es cuestión de yo usar fe, sino que sea lo que Dios quiera. Que por más que yo me esmere por creer en Dios, creer en su promesa, como quiera que sea, Dios va a hacer lo que le da la gana. Sin embargo, encontramos en la Escritura que no es así. En muchas ocasiones Jesús le dijo a la gente, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado. Grande es tu fe. Encontramos en la Escritura, y tengo todas las Escrituras aquí, pero me he dado a predicar, pero para eso hay tiempo. Jesús en muchas ocasiones le dijo a las personas, tu fe te ha sanado. Cuando vino aquella mujer escondidita que tenía flujo de sangre, 18 años con flujo de sangre, había gastado todo su dinero en los médicos, nada pudieron hacer con ella. Ella creyó a Jesús. Ella, estoy seguro que oyó que por allá anda Jesús de Nazaret, y la gente con tan solamente tocarlo quedaban sanos. Dice que ella se abrió paso entre la multitud y decía dentro de sí. Ella decía dentro de sí, si le toco su manto, quedaré sana. Efectivamente, era una mujer que, dicho sea de paso, era considerada inmunda, no podía entrar entre la multitud, pero ella fue por encima de eso. Ella no se dejó de llevar, se dejó llevar por la religión de aquel entonces, que decía que ella no podía estar junto con las demás personas. Se movió entre la multitud, tocó su manto, y Jesús dijo, una de las cosas de Jesús, cuando ella lo tocó, sintió que virtud y poder había salido de él. Esa mujer causó que el poder de Dios se desatara en ella. Y Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Los discípulos le dijeron, hello. O sea, ya para ese tiempo decían también hello.
Hello, Jesús, si fuéramos en tiempos modernos, hello. ¿Cómo que quién te ha tocado? Sí, alguien me tocó con fe. Alguien causó que virtud, poder saliera de mí. Yo, pero si todo el mundo te toca, no, pero hubo alguien que me tocó que causó que virtud. Yo sentí cuando el poder de Dios fluyó. ¿Sabe que eso se siente? Hay veces que uno ora por los enfermos y tú sientes que como que te absorben. Como también hay veces que tú oras por personas, es como si oraras por un coco. Sabes que es una pérdida de tiempo, que no va a recibir nada, porque no está demandando nada. Está viniendo a ver. Déjame ver si pasa algo. Algunos vienen con incredulidad. Y después dicen, yo lo sabía. Eso fue su fe hablando. Yo sabía que no iba a pasar nada. Yo pasé al frente a ver. Pero yo sabía que no iba a pasar nada. Hay gente que pasa al frente incluso hasta para tentar a Dios. Y para retar a Dios. Vamos a ver si es verdad que lo que dice el predicador es verdad. Eso no es fe. Hello. Pero esta mujer tuvo fe. Ella decía dentro de sí, si le toco su manto seré sana. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Cuando Jesús preguntó, ella se identificó. Y Jesús le dijo, mujer, tu fe, no mi soberanía, no que yo quise, no que yo fui el que decidí hacerlo, no. Tu fe te ha sanado. Amén. Y así encontramos diferentes relatos en la Escritura, que no fue la iniciativa de Jesús ni de Dios para sanar a la gente, sino que su fe causó que recibieran su sanidad. Y Jesús no ha cambiado. Las cosas no han cambiado. Nosotros somos los que causamos que el poder de Dios se mueva a nuestro favor. Si nosotros esperamos, ay, déjame ver que sea lo que Dios quiera. Señor, estoy esperando en ti. Si algún día tú decides ayudarme, ayúdame. A eso nos quiere llevar el diablo, a que creamos así. Y que no usemos nuestros derechos, que no usemos su nombre, que no usemos el nombre de Jesús para recibir. Jesús dijo bien claro, todo lo que pidieres en mi nombre, os será hecho. Él no mintió. Pero la gente no pide en su nombre, la gente pide a otros que piden su nombre. Que pidan por ellos, ¿sí? Es lo que más. Tú ves en la mayoría de la gente que llama a la radio y a la televisión para que oren por ellos, es porque no tienen fe en sus propias oraciones. La mayoría es que no tienen fe en sus propias oraciones. Ellos no llaman para, pastor, póngase de acuerdo conmigo de que yo recibo mi sanidad o que recibo esto, que recibo lo otro. No. Ellos lo que quieren es que uno le haga el trabajo completo. Amén. Nosotros tenemos que cambiar eso, porque eso no es escritural. Nosotros debemos aprender. Eso está bien para los bebés, para gente que está comenzando en el Señor, que necesita que nosotros le demos, hagamos todo por ellos, porque ellos todavía no tienen conocimiento. Como el niño cuando nace, nosotros le damos el bibí, le damos leche, lo llevamos al baño, lo sentamos, lo limpiamos, hacemos un sinnúmero de cosas, pero llega el momento en que tú vas a decir, no, hazlo tú. ¿Sí o no? Y así también nosotros tenemos que desarrollarnos. Ok. Pues muchas personas piensan que Dios, en su soberanía, que nada sucede aquí en la tierra, nada sucede si no es la voluntad de Dios. La persona que tenga esa creencia está acusando a Dios de todo lo malo que sucede aquí en la tierra. No sé si consciente o inconscientemente lo está haciendo. Porque si decimos que Dios tiene el control de todo
y que nada pasa aquí en la tierra si no es su voluntad, estamos diciendo que todo lo malo que pasa aquí es porque es su voluntad. Entonces, ¿cómo Dios va a juzgar una humanidad si la humanidad lo que hizo fue hacer su voluntad? Hello, ponga sus neuronas a trabajar. ¿Cómo sería un Dios justo de condenar a la gente cuando esa gente lo que hizo fue su voluntad? Yo tenía un jefe que era calvinista, era presbiteriano, ellos que creen también en esas cosas. Son discípulos de Calvino también. Y él decía que Dios, no, Dios todo lo controla. Y yo le dije, ven acá, si una persona coge una pistola y se la vacía a otra y lo mata, ¿tú crees que eso tuvo la voluntad de Dios? Nada sucede si Dios no lo permite. Pues tú me estás acusando a Dios. Dios no tiene el derecho de acusar a esa persona que usó esa pistola y mató al otro porque él estaba llevando a cabo su voluntad, su designio. Se me trancó. No sabía qué contestarme. Porque si todo está controlado por Dios y todo lo que pasa aquí es porque Dios lo ha permitido con algún propósito, como dicen algunos, pues entonces el que coge una metralleta y mata a 10, pues él estuvo haciendo eso bajo la voluntad de Dios, porque Dios fue que lo controló. De acuerdo a esa enseñanza. Quiere decir que si un hombre le es infiel a una mujer, pues, o una mujer a un hombre, eso lo está haciendo bajo la voluntad de Dios. Porque nada sucede si Dios no lo permite, dando a entender que es su voluntad. ¿Usted ha oído esta frase que dice, ningún pajarito cae por tierra si no es la voluntad de Dios? Ninguna hoja. Sí, algunos dicen pajarito, el pajarito lo dice Maduro. Allá en Venezuela. Que habla con los pajaritos. Ninguna hoja cae si no es la voluntad de Dios. Y después lo citan. La Biblia dice, eso no está en la Biblia. Búsqueme, ¿dónde dice eso en la Biblia? A menos que sea una Biblia que hayan hecho conforme a las tradiciones de los hombres. Pero ¿qué pasa con una persona que recibe esa clase de enseñanza? Eso lo neutraliza, lo hace conformista. Ninguna hoja cae si no es la voluntad de Dios. Eso yo lo he oído predicar desde que empecé en el Evangelio, pero eso no es verdad. En la Biblia no dice en ningún lado, dice lo que habla es que ningún pajarito cae por tierra, a menos que no sea que Dios no tenga el conocimiento de que eso pasó. Ahora, tener conocimiento de que algo ha pasado a que sea su voluntad tiene un largo trecho. Dios conoce todo lo que pasa aquí en la tierra. Dios sabe que en esta mañana mucha gente está cometiendo adulterio, fornicación, incesto, otros están siendo asesinados, otros están siendo abusados, otros están robando, otros están haciendo un sinnúmero de cosas. Dios sabe que están haciendo eso, pero esa no es su voluntad. Eso viola su palabra. Hello. Dios sabe que hay hermanos que deberían estar aquí, no están aquí hoy. Bien, se levantaron y vieron que estaba lloviendo y dijeron, no, hasta las 12 voy a dormir, que está bueno este aguacero, que si esto, y dijeron, no se levantaron ni para Dios. Sí, hay gente que son así. Y Dios no los obligó. Su voluntad es que estuviesen aquí escuchando la palabra de Dios. Pero esas enseñanzas lo que hace es condicionar a la gente a cosas que no son verdad. Por eso es que acusan a Dios de todo. Por eso usted ve en los noticieros cuando matan a alguien y tú ves a la gente llorando en el cementerio. ¡Ay, ¿por qué te lo llevaste? Yo no me lo llevé. Él se murió, él se mató, él estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado. La gente piensa que todo el que se muere, Dios se lo llevó. No, hay gente que se lo lleva el diablo.
Aunque a usted no le guste lo que estoy diciendo, pero esa es la verdad. No todos los seres humanos son hijos de Dios. La única gente que es hijo de Dios es aquellas que le recibieron. En Juan 1 te lo dice, verso 12, que a aquellos que le recibieron, Él les dio poder de ser hechos hijos de Dios. La Biblia habla de hijos del diablo y de hijos de Dios. Tenemos mucha gente sentada en la iglesia que están llenos de filosofías extrañas, filosofías mundanas, filosofías paganas. ¿Sabe lo que quiere decir filosofía? El punto de vista o de pensar de una persona. Todos nosotros tenemos filosofía, tenemos una manera de pensar distinta, conforme a nuestra filosofía, a nuestra creencia. Por eso es bien importante nosotros conocer la filosofía de Dios, para creer como Él dice, aunque hayamos sido infectados con otra filosofía. Lo que pasa es que muchas filosofías del mundo han venido a la iglesia y la han cristianizado, igual que cristianizan la música. ¿Sí o no? Cogen la música o cogen una canción del mundo, le cambian la letra y ya la cristianizaron. Pero hay muchas creencias dentro de la iglesia evangélica que son creencias paganas, que las trajeron del catolicismo y de otros lugares. Y entonces las que hicieron fue cristianizarlas. Y muchas de estas, esas. El catolicismo le enseñó a la gente que eran impuros, que eran inmundos, que tenían que hacer sacrificios corporales para poder agradar a Dios, que la enfermedad purifica. No, la enfermedad no purifica, la enfermedad mata y destruye. Y muchos vinieron con esa idea. Ay, la prueba es buena porque la prueba te hace crecer. ¿Dónde dice que la prueba te hace crecer? A mí lo que me dice es que la Biblia, el conocimiento de la palabra es lo que me hace crecer. Y cuando tú le preguntas a las personas, ven acá, dime, ven acá, tú que hablas de tanto de que si la prueba es buena, dime lo que es una prueba. Pregúntale a las personas que hablan así, pregúntale qué es una prueba, a ver qué te dicen. A lo mejor te dicen, bueno, todo lo malo que te sucede en la vida. ¿Ah, sí? ¿Y quién me prueba? Pues Dios. ¿Ah, sí? ¿Quiere decir que Dios me envía eso para probarme? Entonces quiere decir que si tu esposo te es infiel o tu mujer, eso fue una prueba que Dios envió. Dios le trajo una chilla a tu esposo o a tu esposa para probar tu fe. Entonces Él es el autor intelectual de tu mal. Hello. Entonces es el que está detrás de bastidores. ¿Sabes? Eso viene de la mitología. Los dioses estos del Olimpo, eso, el dios Zeus que está allá, déjame ver, vamos a coger allí a Víctor y vamos a hacerle esto y vamos a hacerle lo otro a ver cómo actúa. El Dios que nosotros le servimos es todopoderoso y omnisciente y sabe todo. Me conoce a mí mejor que yo. Amén. Él sabe hasta dónde está mi fe. Él sabe si tengo fe o no tengo. Él es el autor y consumador de mi fe. No me tiene que traer algo malo a ver cómo yo voy a actuar. Gente piensa que Dios está entreteniéndose allá como la mitología. Tú sabes, vamos a coger a fulano y vamos a apretarlo. Vamos a hacer que la mujer le pegue los tarros para que, a ver cómo. Primeramente, jamás Dios tendrá en su mente humillarte. Y jugar con tu estima. Y tratar de destrozarte y humillarte. Eso jamás Dios lo va a pensar hacértelo a ti. Eso lo haría Satanás, pero no Dios. Pero lamentablemente estas cosas son vacas sagradas para muchos cristianos. Ya te verás, y cuando esto salga por televisión, sonará el teléfono gente para tratar de discutir conmigo. Y están bien equivocados, porque yo no voy a perder mi tiempo en discutir con nadie. Yo sé lo que creo. Yo aprendí una cosa, de no ponerme a discutir con nadie.
Hay gente que jamás saldrán del error. Lo tienen tan en su subconsciente que ya eso se apoderó de ellos. Y no hay quien se lo saque de ahí. Por eso es bien importante la palabra de Dios. Llenarte de la palabra de Dios. Porque muchos de ustedes han sido doctrinados con tradiciones de hombre. Y eso ha quedado en su subconsciente. Y tarde o temprano tiende a despertarse. Y si usted no tiene un buen fundamento, vuelve otra vez y lo domina. Yo lo he visto pasar. Por eso es bien importante usted prestar atención. Porque cuando usted habla de estos temas allá afuera, rápido van a venir a discutir con usted. Si usted no está bien fundamentado, usted no se va a poder defender bien. ¿Amén? Ok. La palabra enseña que esta palabra sabiduría, lo que quiere decir, este poder soberano, que Dios es independiente, es libre, como cuando un país es una república o soberana, es magnífico, es excelente, no puede ser superado, es lo más grande que hay. ¿Ok? Por encima de Dios no hay nadie. Él es rey. Por eso es que dicen rey soberano. Nadie lo puede superar. En eso sí Él es soberano. Eso es lo que quiere decir soberanía. Que es muy grande. Que es importante. Pero en ningún momento dice que Dios controla todo. Y hay canciones que hablan de que Dios está en control y la gente las canta. ¿Sí o no? Ojalá y Dios estuviese en control. Todo este mundo sería paz y amor, como decía Walter Mercado. Pero sabemos que no es así. ¿Verdad que sí? Nada más, si mire, si usted estudiar la Biblia, si usted solamente con usted observar el mundo entero, cómo están las cosas, usted se da cuenta de que Dios no tiene control del mundo. Y si lo tiene, pues entonces Él es el culpable de todas las penas mías. En vez de cantarle en Navidad, tú eres la causante de las penas mías, pues tú tienes que cantarle un corito. Vamos a cantar el corito que Dios es el culpable de nuestras penas. Claro, porque Él tiene control de todo. Nada sucede si Dios no lo permite, si no es su voluntad. Hasta la misma ciencia ha hablado y ha confirmado de que el hombre ha sido el culpable de muchas de las cosas que estamos viviendo hoy en día, aún de todos estos trastornos atmosféricos. ¿Sí o no? Hemos ido en contra del ecosistema, hemos contaminado las aguas, hemos mutado razas. Alguna vez salen fenómenos y es porque uno mismo hemos contaminado el aire, hemos roto la capa de ozono. Eso no lo ha hecho Dios, eso lo ha hecho el hombre. Hablamos del niño, de la niña, de la prima, de la... ¿Sí o no? No, porque está el niño ahora, está la niña. El día que esté la suegra, entonces que no buscamos un problema. Pero se ha comprobado que eso es culpa del hombre. Cogemos los mares y los contaminamos. Hacemos que los animales se extingan. ¿Sí o no? Eso no lo hace Dios. Dios no los dio. Pero nosotros venimos y los matamos. Hemos abusado de la tierra que Dios nos dio para que viviésemos en ella. Dios no ha tenido la culpa. El ateo dice, si Dios existiera,
todo fuera paz y amor. No, si no, si Dios existiera, no hubiese guerra, no hubiese hambre. ¿Sabes una cosa? Lo que ellos no saben es que si el hombre no existiera, no existiera ninguna de esas cosas, porque el hombre es quien lo ha provocado. Este planeta Tierra suple para toda la humanidad. Hay suficiente alimento para todo el mundo. ¿Ah? Pero el hombre es el que lo abarca. El hombre es el que lo acapara. Las guerras las provocan los hombres. El hambre lo provoca el hombre. Si los hombres compartieran los unos con los otros las ganancias que tienen, no hubiese hambre en la tierra. La tierra no está tan superpoblada para que haya hambre. La tierra todavía produce para el mundo entero. El problema es el hombre, no Dios. Pero cuando el ateo también cree que Dios tiene todo control, pues llega a esas conclusiones y no lo puedo culpar porque la iglesia tiene la culpa. Porque la iglesia es la que le ha enseñado a ellos de que nada sucede si Dios no lo permite, si no es la voluntad de Dios. Y ellos dicen, pues si es así, pues Él tiene la culpa. O algunos creen que si Dios existiera, fuera tan bueno que nada de esas cosas sucederían porque Él tendría el control de todo eso. Pero no es así, Dios no lo tiene el control lo tenemos nosotros. Ahora, ¿por qué Dios puede profetizar y decir va a pasar tal cosa y tal cosa? Porque Él tiene la omnisciencia de que Él puede ver el futuro. Y para Él el futuro es historia, como dice un hermano. Y por eso Él puede escribir, va a pasar esto. Nosotros podemos predecir algunas veces en ciertas personas el camino que lleva, ¿sí o no? Este no dura mucho. A este ahorita lo matan. El porvenir que lleva es fatal. Nosotros podemos predecirlo sin ser profeta. Con tan solamente ver la conducta de la gente, a este le va a ir mal. ¿Sí o no? Este no tiene porvenir. Pues Dios también, es su omnisciencia, sabe hasta dónde va a llegar el hombre. Por eso lo pudo inspirar para que fuera escrito, estas señales serán así. Porque Él vio el futuro. Él sabía que mucha gente le iba a desobedecer. Tú sabes que hay más gente que no cree en Dios que las que creen en Dios. O dicen creer en Dios, pero creer en Dios no es creer en su existencia. Porque aún tenemos cristianos que creen en Dios, pero creen en su existencia, pero no le creen a Dios. Pero son más gentes que rechazan a Jesús que los que le han aceptado. ¿Usted sabía eso? Hay más gente que rechaza a Jesús que gente que lo ha recibido. Nosotros tenemos allá afuera un espíritu de anticristo que permea y domina a mucha gente. Anticristo, espíritu de anticristo, lo que quiere decir todo aquello que va contrario a Cristo. Hay gente que por causa de su pecado no quisieran creer en Dios, porque el cristianismo le trae una luz que hace que ellos vean su falta. Y por eso es que no vienen a la luz, para no ser reprendidos. Por eso aman más las tinieblas que la luz. Ellos quisieran probar de que Dios no existe. ¿Por qué? Porque al creer que Dios existe, eso le trae condenación. Como aquel maestro que no quería creer en Dios por causa de una mala experiencia que tuvo. Y mucha gente, por malas experiencias que tuvieron en la infancia, hoy quieren probar de que Dios no existe, de que Dios no es real, por una mala experiencia que tuvieron. Cuando el que vio la película de Dios no existe, se dio cuenta que el maestro lo que tenía era una raíz de amargura.
por algo que le sucedió, porque la mamá se le murió de cáncer. Dicho sea de paso, la mamá creía que Dios estaba en control. Si usted vio cuando le estaba leyendo la carta, la mamá decía que Dios estaba en control. Mucha gente muere creyendo que Dios está en control y no pelean en contra de la enfermedad. No creen a Dios. Dicen, aquí estoy yo como Dios quiere. Si Él me quiere sanar, me sanará, si no me muero. Esa creencia, conforme a su fe, le será hecho. Yo he visto personas decir, si me llegó la hora de morir, estoy listo. Y se mueren. Sin embargo, he visto personas que han luchado en contra de eso y han vivido. Porque conforme a la fe del cristiano, así le será hecho. Si tú crees que te llegó la hora de morir, te vas a morir. Otro día estaba hablando con mi esposa eso. Mi mamá se sometió a una operación de las rodillas. Y yo me acuerdo sus palabras que me dijo, ay, tengo miedo que me voy a morir. Y se murió. Y fue una operación de rodillas. La tía de mi esposa decía ella con su boca que después de los 80 años se acabó la vida. Y tan pronto cumplió los 80 años, cayó enferma y al poco tiempo se murió. Pero enferma de que no se podía parar. Para que usted vea, usted lo que cree y lo que dice le será hecho. Jesús lo dijo. Jesús lo enseñó. Si dijeres este monte, quítate y échate en el mar y no dudes en tu corazón, sino que creyeres lo que dice, lo que diga, te será hecho. Eso es bien importante, lo que tú crees. Porque lo que tú crees va a dominar tu lengua. Y lo que tú hablas va a causar de que esos males vengan a ti. Señor, si es tu voluntad, llévatelo. Pues se va a morir. Dios no se lo va a llevar, tus palabras es lo que lo va a matar. Hello. Con las palabras somos justificados, la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Y la gente, uno le enseña eso y cuando tú los oyes hablar, tú dices, ay Dios mío, ¿qué es esto? Violan la palabra a sabiendas. Si Dios tiene control de todas las cosas. Una vez un periodista estaba entrevistando a un cristiano y el cristiano le dijo, lo que pasa es que usted tiene que saber que Dios tiene el control de todo. Y el periodista miró al cristiano y le dijo, bueno, si Dios tiene el control de todo, qué mal controlador es. Porque este mundo está patas arriba. Y yo me voy a favor del periodista. El periodista tenía toda la razón. Porque cuando creemos eso, pues entonces tenemos derecho de culpar a Dios por cuando nos sucede algo malo. Porque lo primero que pensamos es que Él pudo evitarlo y que esa es su voluntad. Por eso el profesor aquel tenía esa raíz de amargura y que insistía en buscar en todas las filosofías ateas de que Dios no existía. ¿Por qué? Porque no se sanó su madre. Pero su madre le fue conforme a su creencia, le fue hecho. Ella creía que Dios tenía el control de todo. Eso no quiere decir que se iba a perder. Amén. Y eso crea raíces de amargura en la gente. Cuando pierden un ser querido, cuando tienen una tragedia en la vida. Señor, ¿por qué tú permitiste esto? No, eso fue el hombre que tomó la decisión. ¿Por qué tú permitiste que me sucediera esto? Es que ustedes tienen libre albedrío. No fue que yo lo permití, fue decisión de alguien. Si tú deseas hacerle mal a alguien, Dios lo va a permitir, pero esa no es su voluntad. Pero cuando tú piensas que esa fue su voluntad, porque Dios todo lo que pasa aquí es la voluntad de Él, pues entonces tú tienes derecho de culpar a Dios.
y crear una raíz de amargura. Y tenemos mucha gente aún sentado dentro de las iglesias, que están en la iglesia, pero tienen raíces de amargura en contra de Dios por algo que les sucedió, porque si Dios tiene el control y nada sucede si Dios no lo permite, pues ellos culpan, en su subconsciente tienen un sentido de culpar a Dios por lo que le pasó. Hay gente que se van a unos extremos, como la mujer aquella que me llamó, que yo se lo he dicho en muchas ocasiones a ustedes, que me preguntó que por qué Dios había permitido que ella se casara con ese limón, con ese hombre que le salió tan malo. Y dije, no, porque usted, hermana, porque usted lo escogió. No culpe a Dios por lo que usted escoge. Si le salió un limón, hago una limonada con él, pero hello, Señor, ¿por qué permitiste que yo me casara? ¿Por qué permitiste que yo me mudara? ¿Por qué permitiste que yo hiciera este negocio? Porque tú decidiste. Hay gente que entra en compromiso y lo menos que hacen es preguntarle a Dios. Después que están en el compromiso, entonces vienen a preguntarle, Señor, ¿pero por qué? Hay gente que hace sus propios planes y dice, Señor, bendícemelo. Eso no es así. Tú tienes que averiguar primero si tus planes están conforme a la voluntad de Dios. Pero la gente dice, no, pastor, venga acá, hágame una oración para que, es que me voy de viaje para ver si es la voluntad de Dios. Y ya tienen el pasaje comprado y las maletas hechas. ¿Sabe lo que están buscando? Un cómplice. Si algo le sale mal, el pastor me echó la bendición. El pastor parece que no está tan espiritual porque no discernió que eso. Es como cuando vienen los hermanos o hermanas que le vienen a donde uno y dice, mira, Dios me mostró tal cosa. Ah, sí. Dios me dijo que me confirmó que me casara con fulano o con sutana. ¿Oh, sí? Cuando te dicen Dios me dijo, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Cállate la boca, porque si Dios le dijo, vamos a darle tiempo al tiempo. ¿No? Hermano, Dios me dijo que me fuera de la iglesia. Oye, pero Dios le habla más a ustedes que a mí. ¿Y qué tú le vas a decir? ¿Que no? Porque entonces si le dice que no, ¿usted cree que usted nada más oye la voz de Dios? Yo la oí. ¿No sería que oíste la voz de tu concupiscencia? No se mete en problemas, no mete en Dios en sus asuntos cuando no, en realidad Él no lo está. No habla la boca en decir Dios me dijo, Dios me mostró. Pastor, aparece alguien por ahí, pastor, iba pasando por ahí y el Señor me dijo, esa es tu iglesia, entra ahí. Y de verdad, Dios te lo dijo. Pues ¿sabes qué? Vas a tener que aguantar todo lo que yo predique. Porque si Dios te trajo es para que me oyera. No para que te espantara cuando yo te contradiga tu religión o tus creencias concebidas. Pero cada vez que me vienen con eso, yo digo, vamos a ver cuánto va a durar. Deja que yo diga algo que no cuadre con su religión. Porque hay gente que viene algunas veces hay gente que viene de otra iglesia y quieren traer la iglesia de ellos para acá. En el sentido que quiere que aquí cambien las cosas, sean, pues quédate allá. ¿Verdad que sí? Si tanto te gusta, quédate allá. Pero no trates de cambiar. Esta es otra iglesia. Piensa diferente. No, hermano, pero en la iglesia donde yo estaba, no estás en tu iglesia. ¿Te gusta tanto? Vete. Pero no me la quieras traer para acá. Esas cosas suceden, ¿verdad que sí? Pero hermano, Dios me trajo aquí. Es más, yo lo vi en visión. O de momento estaba viendo así la televisión, cambié de canal y salió usted y el Señor me dijo, ahí es que te quiero.
Y yo, de verdad. Pues vamos a ver si es verdad. Si Dios te dijo eso, vas a tener que soportar todo lo que yo diga. Aunque contradigas tus vacas sagradas, tus creencias preconcebidas, vas a tener que escuchar lo que yo enseño. Pero casi siempre pasa lo mismo. Salen por ahí cogiendo como alma que lleva la religión. Ese es como el que, cada vez que digo esto, después la gente no se atreve a decirme que me ama. Pero no, yo sé cuando alguien me dice que me ama y me lo dice de corazón. Yo lo sé, eso. Pero algunas veces vienen personas y dicen, Señor, me dicen, pastor, yo le amo. O sea, usted no sabe yo le amo con todo mi corazón. Me siento, y yo por dentro estoy, ¿cuándo se irá? Oye, porque no ha fallado, que la gente que quiere, tú sabes, ser extremista en esa área, después vienen y le dan una puñalada a uno por la espalda. Ahora no vengan a decir, pastor, yo le amo de verdad. Yo sé quién me ama. ¿Cuántos han aprendido algo en esta mañana? Esta fue la introducción. No entramos mucho en las escrituras, pero es más, en el Facebook mío está el bosquejo completo ahí. No lo puse completito, pero lo vamos a estudiar. Porque esto es sumamente importante, porque esta es una de las enseñanzas más peligrosas que hay en el cristianismo. Porque neutraliza la fe de los cristianos y lo hace gente conformista. Amén. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser el ministerio televisivo del pastor Pedro Cotto se sostiene con la colaboración de los amigos de Edificando en la Palabra. Hazte amigo de Edificando en la Palabra hoy con tu ofrenda mensual a nuestro ministerio. Así nos ayudarás a predicar la palabra de Dios a los confines de la tierra. Llámanos ahora al 787-786-9065 o escríbanos al P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico 00960. Con tu ayuda, muchos serán edificados con la palabra de Dios, predicada por el pastor Pedro Cotto. Dios te recompensará ricamente. Esperamos tu llamada. Nuestra iglesia está localizada en la carretera 861, kilómetro 2.0, Bayamón, Puerto Rico. Nuestros servicios son: martes oración a las 7:30 de la noche, jueves estudio de la palabra a las 7:30 de la noche y domingos a las 9:30 de la mañana, servicio general. Ahora la Familia de la Fe les presenta su programación vía internet. 24 horas de música, predicación, documentales y algo más. Verás distintos predicadores. Accesa ahora mismo nuestra página de internet www.lafamiliadelafe.com y cliquea donde dice vea nuestra programación en vivo. También encontrarás los mensajes en audio del pastor Pedro Cotto. Recuerda www.lafamiliadelafe.com.